Primera Corintios 9. El domingo pasado iniciamos con una serie que se llama Persiste en la carrera. El apóstol Pablo tenía muchos motivos para bajarse de la carrera. Si usted se da cuenta, el capítulo 9 de Primera a los Corintios está hablando de alguien que incluso pregunta. Fíjate cómo empieza. Quiero que vaya ahí. Primera Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? La iglesia de ese momento estaba pasando por una crisis de identidad, pero no solamente estaba afectando a la iglesia, sino también al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque muchos de esos grupos que se levantaron en contra estaban dudando del trabajo, de la responsabilidad, de cómo se había extendido el evangelio. Estaban dudando. Así que para el apóstol Pablo escribe todo esto y al final de este capítulo lanza un reto a la iglesia para no desanimarse, bajarse y quizás hasta decir hasta aquí llegué. Sé que algunos van a ser tentados a decir hasta aquí llegué, pero quiero levantar una voz desde esta tribuna, desde este espacio, para declarar y ver lo que la Biblia dice hablando de esto. Dice el versículo 24 en adelante: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si esto que estaban hablando contra el apóstol, esto era como para que el apóstol Pablo desistiera, bajara la guardia, ya no le sigo, fue un hombre que siempre ardió en convicción y en pasión. Eso es algo que tú y yo necesitamos imitar. ¿Cuáles son mis convicciones? Nosotros no nos movemos en cómo te sientas. Algunos se sintieron esta mañana con frío, algunos otros se sintieron amedrentados por el ambiente que se vive de falta de combustible. Algunos otros sienten que pues como hasta ya llegamos en ocasiones. ¿Cuántas veces hemos sentido que cuando oramos es como que el cielo es de acero, no sucede nada, parece que estoy solo, parece que estoy abandonado? Pero quiero decirles algo: la carrera no es de rapidez, la carrera es de paciencia y persistencia. Si tú piensas que es de rapidez, no es así. Es persistir, es ser pacientes, y aún en medio de lo que estemos viviendo, pasando, iglesia, Dios tiene el control de todas las cosas. El apóstol Pablo en esto que él habla, usa muy bien estas ilustraciones.
Y creo que una de las recomendaciones que se nos dice en las ilustraciones es que no abusemos de ellas. Y creo que él no abusó de esas ilustraciones, sino las trajo, esas ilustraciones, porque era el momento de hablarlo con claridad en qué consistía la carrera. Cerca de Corintios se llevaban a cabo unos juegos que eran los juegos ísmicos de ese istmo, de esa parte, de esa región. Esos juegos se llevaban a cabo cada 2 años. Y cada 4 hacían el viaje a Grecia, al lugar donde se llevaba a cabo la Olimpiada. Y cuando Pablo está tratando de concluir lo que él está diciendo, él usa tres líneas de ilustración y habla de los que corren, ese es atletismo. Habla de los que luchan, eso habla de lucha grecorromana, pero también habla de los que golpean, eso habla del boxeo. Estas tres ejercicios o deportes que se hacían en ese tiempo, esos 3 los trajo a la historia, y de esos 3 sacamos una enorme riqueza. Corriendo con persistencia, correr con propósito. Eso fue lo que el domingo pasado se nos habló, correr con propósito. Y una de las cosas que nosotros veíamos en la reunión pasada era justamente que el correr con propósito es un llamado número 1 a estar reconciliados con Dios, un llamado para que Él sea formado en mí, y un llamado para que Jesucristo sea el primero en mi vida. Persiste en la carrera, persiste en la carrera. Vamos a ver, ¿tenemos listo un video? ¿Sí? Ok, por favor. Hola, me da mucho gusto que estés en 3 cada día otra vez. Te invito a que leas conmigo 1 Corintios 9, 24 al 27. Esto dice la Biblia. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Al filmar este video estamos en tiempo de los Juegos Olímpicos, pero aunque veas este video cuando las Olimpiadas ya hayan pasado, hay una lección muy impresionante que Pablo nos enseña en lo que acabamos de leer. En caso de que no sabías, los Juegos Olímpicos existen desde mucho antes de que Pablo escribiera esta carta a los Corintios. Siglos antes de que Pablo escribiera lo que acabamos de leer, los Juegos Olímpicos que comenzaron en Olimpia, Grecia, ya existían. Por eso, al hacer referencia a Pablo a ellos, todo el mundo sabía de qué se trataba. Creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo que una de las cosas más inspiradoras de esta competencia de los Juegos Olímpicos es escuchar las historias de los deportistas que participan. Cuando escuchas o ves biografías de ellos,
Muchas veces son obstáculos muy difíciles que tuvieron que atravesar para poder llegar a esta competencia tan deseada por muchos, sobre todo porque representas a tu país, representas a millones de compatriotas y paisanos. En lo que leímos, Pablo dice que los que participan en los juegos sacrifican y trabajan duro por un premio. Y no podemos negar que es un premio honorable ver la bandera de tu país levantarse y recibir el reconocimiento de ese esfuerzo por tantos años. Pero a la vez no es un premio que dura mucho. Si te pido nombrar a ganadores de las últimas 3 Olimpiadas en diferentes categorías, de seguro no recordarás a muchos. Pero Pablo nos ayuda pronto a enfocarnos y dice que el premio por el que nosotros estamos corriendo es mucho mayor. Es un premio que dura para siempre. Pablo está hablando de la vida eterna que Cristo nos da. Sería imposible de comparar. Es más, sería ridículo comparar un premio de este mundo con el premio de estar junto a nuestro Salvador y Redentor por la eternidad. ¿Puedes imaginar eso? A mí no me alcanza la imaginación, sinceramente. Es increíble que Pablo nos anima a practicar la disciplina para ganar. O sea, está diciendo que sin disciplina no podremos ganar la carrera. Te hago una pregunta, y esta misma pregunta es para mí. ¿Será que en vez de seguir buscando revelación de Dios, debo comenzar a vivir más disciplinadamente para ver cambios en mi vida? Deja explico. Dios nos da su revelación y nos muestra su voluntad en su palabra. Él nos habla. Y por si no sabes cuál es su voluntad, te la digo ahora rápidamente. Su voluntad es esta: que vivas para agradarle. Pero si eres como yo, quizá buscas un libro, una predicación, un evento, una fórmula en donde te digan qué hacer o una nueva revelación. Pero si tenemos su revelación en la palabra, en la Biblia, ¿qué será que nos falta? Creo que Pablo nos lo dice claramente: vivir con disciplina y dominarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal si en vez de solo escuchar o leer la palabra de Dios, comenzamos a hacerlo, comenzamos a vivirlo? Persiste en la carrera. Persiste en la carrera. Ahora, algunas veces, si no conocemos a dónde vamos, creo que de repente entonces vamos a hacer cosas que no nos corresponde hacer. Y yo quiero mostrarle a través de esta imagen la visión de la iglesia. Si usted está sentado aquí y ha hecho de esta su casa espiritual, usted y yo necesitamos entender hacia dónde vamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué dejamos de hacer lo que debíamos de estar haciendo? A ver, quiero que lo vea con mucha atención. Ser una iglesia integral, guiada por el Espíritu Santo, produciendo hombres y mujeres que vivan en santidad, comprometidos con la enseñanza de las Escrituras para compartir el Evangelio fielmente en palabra y en hechos. Cuando menos en lo que usted ve ahí, hay 4 verbos de acción que nos debe de interesar y de entender hacia dónde vamos como ministerio. Y una de esas situaciones de acciones es que es la idea de ser una iglesia integral, pero guiada en todas las áreas por el Espíritu Santo. Y debe haber una productividad. Nosotros no las producimos, pero sí dice ahí, produciendo hombres y mujeres que vivan en santidad. Con más frecuencia, entonces tenemos que abrir el libro, entender las verdades, porque es así como produce en nosotros el querer como el hacer. Pero también hay una tercer palabra: comprometidos, comprometerse con las enseñanzas de las Escrituras, y por último, para compartir el Evangelio. Haciendo un análisis de trabajo y siendo muy duros en este dato, en este último, de comprometidos, de
tener también el compromiso de compartir, quiero decirles que la iglesia en este momento como ministerio, nuestro 12% está enfocado hacia cosas que hacemos afuera. Y el resto del porcentaje, que es más del 80%, lo hacemos hacia adentro de la iglesia. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es entonces la idea de correr la carrera? En este tiempo de convocación, de oración y ayuno, el Espíritu Santo estará hablando, regalándonos aún cosas que ni siquiera habías pensado para tu casa, para tu familia, para el crecimiento, para la extensión, para la expansión de lo que Dios tiene. Necesitamos que entender algo: no podemos ser escasos, sino tenemos que ensancharnos. Pero si lo primero que nos ensancha es el corazón, es muy difícil que empiece a arder pasión por hacer algo, pasión por romper mi propia forma de hacer las cosas. Sé que algunos nos hemos conformado como servidores a hacer lo que nos corresponde, pero no estamos ni siquiera pensando en hacer algo extraordinario o caminar la milla extra. Así que cuando el apóstol Pablo está bajando estos últimos versículos del capítulo 9 de los Corintios, él tiene varias cosas que recomendarnos como iglesia. La primera recomendación está en el versículo 24. 1 Corintios 9, 24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Eso es lógico, pero dice algo más ahí: corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está diciendo: corre para que obtengas el premio. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo de correr para obtener el premio? Está en el versículo 23. Quiero por favor que lo lea ahí conmigo. Y esto hago. ¿Te das cuenta cómo aún el redireccionar nuestro andar como creyentes, como cristianos, tiene que ser como causa principal el evangelio? Porque dice ahí el versículo 23: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Si no somos lo que el domingo pasado nos mostraban a través de la palabra, un llamado de propósito, un entendimiento de que la imagen de Dios está en mí y que tengo la capacidad para que Él sea el primero, entonces lo que yo tengo que hacer en esta carrera, en persistir en la carrera, que ese es el enfoque principal: persiste en la carrera, no desmayes. Quizás has pensado claudicar, quizás la situación por la que estás pasando en tu familia, con un hijo, con una hija, estás a punto de claudicar. Jesús dijo algo. No le dijo a Pedro: mira, como ya me entrevisté contigo, ya no vas a ser zarandeado. Jesús le dijo lo siguiente: estaré orando para que tu fe no falte. Lo primero que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas es intoxicar nuestra fe con anhelos, con vanidades, con sueños, con metas humanamente hablando, mas no con lo que dice su palabra, no entendiendo que primero es Él.
Algunos lo intentaron cambiar el punto y que no fuera primero Dios. Y la historia, hermanos, no está sencilla. No les ha ido bien. ¿Por qué? Porque el método y la forma de persistir en la carrera ya está. Persistir en la carrera es por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, si estoy persistiendo en la carrera, lo primero que el versículo 24, ahora sí vamos al 24, dice esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso es lo que sucede en un evento de atletismo. Salen 6, 7, 10, 12 corredores, pero uno solo lleva el premio. Es ilógico pensar que es lo que está enseñando Pablo. Él está tomando una ilustración y dice: y aunque aquí no solo uno va a llevar el premio, hay algo que sí tenemos que hacer: corred de tal manera que lo que más fuerte, obtengáis. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, él nos está diciendo: para mí no importa que duden de mi apostolado, no importa que incluso me señalen y digan de dónde me he mantenido, porque de todo eso se hablaba entre la comunidad. ¿Te das cuenta que Pablo no está trabajando? Aunque algunas veces Pablo era un hombre importante, porque era constructor de carpas, era un empresario. Sin embargo, se oyen rumores. Pablo dijo algo: a ver, no me voy a bajar de la carrera a pesar de lo que está pasando. Y él les dice, por eso les dijo en el versículo 1: ¿no sois ustedes mi obra en el Señor? Les está diciendo a la iglesia: eso es lo que dice la gente, pero ustedes son la obra que yo estoy delante de Dios, y ustedes son testigos de la obra que yo estoy haciendo. Pablo sabía que el desgaste no iba a ser fácil. Así que en el versículo 24, si usted está anotando, póngale ahí: corre para recibir el premio. Eso es lo que dice el versículo 24: corre para recibir el premio. Y mi carrera no debe ser pensando en beneficio mío, sino mi carrera tiene que ser pensada en beneficio de Él, en beneficio del evangelio. Pablo le dijo a los filipenses lo siguiente en el capítulo 1: mis prisiones han sido de provecho para la extensión del evangelio. Si lo que ganas, si lo que gastas, si lo que inviertes, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, no hay un beneficio del evangelio, entonces estamos corriendo en una forma muy egoísta. Porque Pablo desdibujó eso. Corro no por beneficio mío, sino quiero que el evangelio sea el primer beneficiado. Pablo lo dijo a los filipenses: mis prisiones han sido útiles para la extensión del evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo está exhortándonos a nosotros para que nuestra vida espiritual sea seria y siempre estemos considerando: ¿cómo me voy a esforzar para correr la carrera y que el beneficio sea también para el evangelio?
¿Qué estamos haciendo? Si bien es cierto, somos salvos, no dice aquí que estamos corriendo para alcanzar la salvación, no. Ahí está hablando de un premio y eso se llama recompensa. No está hablando de corre por tu salvación. No. Puesto que ya eres salvo, fuiste llamado, hay un propósito de Dios escrito en un libro, entonces corre. Porque correr para recibir el premio, eso es parte también de un honor, de haber corrido la carrera del evangelio. Entonces aquí hay algo que lo vemos en Hebreos. Por favor, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Hebreos 12, fíjese lo que dice ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál era esa nube de testigos? ¿Sabe cuál era la nube de testigos? Los hombres y mujeres que estuvieron escritos ahí, sus nombres en Hebreos 11. Abraham, Sara, Rahab y todos esos hombres, esos son ya testigos. Ellos, dice ahí, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, posiblemente esos testigos los veas muy lejos, pero ¿sabes qué? Muchas veces ese testigo es un abuelo que fue fiel, una abuela que fue fiel hasta el final. Ese es un testigo para ti. Y tú no puedes decir, no, es que yo no supe. Ese es un testigo fiel. Un padre que hasta el último momento fue fiel. Ese es un testigo para ti. Un hermano que aún en medio del problema que estaba viviendo en su cuerpo, él glorificaba y honraba a Dios. Ese es un testigo para ti. Los de Hebreos 11 son testigos bíblicos, pero muchos de esos testigos de los que habla la palabra son testigos que hemos convivido con ellos, que les vimos desarrollarse, que enfrentaban los retos, que había limitaciones, sí, pero no desistieron en la carrera. Al contrario, se esforzaban y se esforzaban. Así que no tienes pretexto. Tienes testigos bíblicos y testigos muy cercanos a ti. Y si no tienes testigos, entonces dile: Señor, pido a Dios que yo me convierta en el primer testigo tuyo en mi familia, para que si algún día muero, Señor, tú que me escogiste para ser el primer testigo fiel en mi familia, entonces vean mis hijos, mis nietos, mi descendencia, lo que tú hiciste en mi vida. Amén. ¿Lo está entendiendo? ¿Seguro que lo entendió? Ahora leamos, sigamos la lectura. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjate lo que sucede: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, no es de rapidez, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que te pesa para no seguir corriendo? ¿Falta de fe? Pide: auméntame mi fe, Señor. ¿Qué es lo que te produce no seguir corriendo? ¿Hay un peso de pecado? Juan lo dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado, es Jesucristo delante del Padre. Amén. ¿Qué es el peso que te asedia? Que no has tenido un enfoque correcto en la vida cristiana.
Señor, dame tu visión, abre mis ojos, que pueda leer tu palabra y entenderla. Señor, pregunta, ¿cuál es el peso y del pecado que nos asedia? Hubo un tiempo, hermanos, que los nadadores olímpicos no se les permitía nadar como hoy lo hacen, que solamente es un pequeño bikini y se lanzan al agua. Háblese de un Michael Phelps y todos esos hombres que han dado historia, 10, 12, 15 medallas de oro. No era siempre así. Hombres que competían en atletismo tenían que usar pantaloncillo largo. La tela era gruesa. Y si los nadadores era lo mismo, imagínate el peso que ya llevaban para nadar. Cuando muchos de ellos, pero son como flechas haciendo el nado, cualquiera que sea la disciplina, sincronizado o lo que sea. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron la vestimenta, le quitaron peso a los competidores. Hoy el peso de ese bikini es casi nada. La tela es seleccionada. El apóstol Pablo está diciendo algo: no sigas corriendo con algo que te sigue pesando. Un pecado no confesado. Por eso el apóstol Pablo decía: corre para que ganes el premio. Corre, persiste en la carrera. Pero sí dice el apóstol, pero sí incluye el apóstol Pablo la intención de corre para que alcances. Y el escritor a los Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hablando de despojo, me voy a sentir mejor. Ese es el ejemplo del despojo. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Ahora, ¿dónde deben estar mis ojos? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta cómo no somos dueños ni de nuestra fe? Es que desde que tengo fe, puede ser que tengas una fe sentimental, pero no es la fe de Jesucristo o la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo o la fe de Jesucristo es el motor que todos los días te va a animar, te va a ayudar, te va a decir: vamos, sí se puede. Y dice aquí el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Ve el versículo 3. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunos desmayan. Algunos decidieron no seguir corriendo en la carrera. Algunos no persistieron en la carrera. Parecía que se convertían, parecía que eran tomados por la mano, la gracia y la misericordia de Dios, pero al final afloró su verdadera intención, y al no sentirse bien, dejaron de hacerlo. No siempre te vas a sentir en medio de algodones
y rodeado de flores. Algunas veces lo que está a tu alrededor solo es desesperanza. No encuentras cómo solucionar ese problema de dinero, de deudas, de salud, y dices: Dios, ¿qué hago? Ese Dios, ¿qué hago? Prácticamente es lo que Dios quiere hacer en nosotros: encontrarnos solos y decir: yo soy tu Salvador, tu sanador, tu sustentador, así que estoy aquí, hablemos. Y ahí es cuando somos desnudados todo peso de pecado que nos asedia. Es muy importante que cuando el apóstol Pablo hablaba de corre, de lucha, pelea, él seguramente uno de esos días que había juegos de competición, seguramente estaba Pablo sentado en una de las tribunas, pero no llegó como un espectador, sino mientras veía las carreras, la lucha o el boxeo, él estaba hablando y el Espíritu Santo le revelaba la palabra al grado que él escribió esto: corre para recibir el premio. Amén. Eso lo dice 1 Corintios 9:24. Con eso cerramos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Ok, segundo punto, y está en el versículo 25. Vamos ahí todos en voz alta. Todos despertando. 3, 2, 1. Todos leyendo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si tú vas tomando nota a este segundo punto, ponle: no es lo que quiero, sino lo que necesito. Sé que en eso muchas preguntas ha habido. Señor, como que esto no le encuentro sabor a lo que estoy oyendo. Porque quizás tus oídos quieren estar más atendiendo ideas ilusorias de predicadores ilusorios, pensando en que sí se puede, lo vamos a obtener. Y le puedes poner todo tu esfuerzo, pero si no viene de la perfecta voluntad de Dios, así hagas lo que hagas, Dios sigue teniendo el control. Ahora, dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Cómo qué clase de abstinencia tendrá este que lucha, el que corre, el boxeador que pelea? Hay reglas, hermanos. Hay condiciones y hay límites. Eso es la carrera del evangelio. Tiene reglas, tiene condiciones y tiene límites. ¿Cuáles serían? ¿O qué era lo que haría el corredor, el que pelea, el que lucha? Quizás largas horas de entrenamiento, largas, ejercicios agotadores,
una dieta adecuada y suficiente descanso. Pablo está describiendo aquí la actividad de alguien que está luchando. Ahora, ¿qué significa luchar? Porque ahí hay una palabra. Todo aquel que lucha viene de una palabra griega que significa pelear hasta agonizar. Lucha, pelea hasta agonizar. No lo entiendo, no lo alcanzo a comprender por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero Dios, tú eres soberano y yo me apropio de tu palabra. No me sueltes. Quiero que tú seas siempre mi Señor. Y aunque esté pasando lo que esté pasando, Señor, me apropio de tus promesas. Tú permaneces siempre fiel. Amén. Dele un buen aplauso a Él. En el campo deportivo, el atleta somete su cuerpo y mente a una lucha severa. Tiene que haber disciplina. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:5. En esa disciplina, en esas condiciones, en esos límites. Todo el que lucha, dice, de todo se abstiene. Mira cómo dice 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que en la carrera también hay antidoping. ¿Por qué? Porque quizás estás haciendo lo que todos están haciendo. Dijeron que hay que orar, dijeron que hay que ayunar, sí. Pero ¿te inscribiste a la carrera? El sello del Espíritu Santo, el día que fuiste renovado, salvado, nuevo nacimiento, ¿estás seguro? Bueno, es que Dios lo sabe, eso solamente Dios lo sabe. No, amados, la Biblia cuando menos nos da dos cosas muy claras. Pablo le dijo a los romanos, mi espíritu da testimonio, o su espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu me empieza a renovar en todas las cosas. Cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pasos, cambio. Iba dirigido hacia el mal y ese nuevo nacimiento dijo, no va a ser así, es hacia acá. Y entonces empiezo a caminar como Él quiere. Segundo, también es un dato importante. Por sus frutos los conoceréis. Si tu fruto no es de paz, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿En ti no funciona? ¿En unos sí, en otros no? No, amados, no. Somos nosotros los que muchas veces queremos correr, pero en una forma ilegítima. Por eso Pablo lo dice a Timoteo y le dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Legítimamente. ¿De qué me habla? De que hay reglas, de que hay condiciones y que hay límites. Persistir en la carrera no me puedo distraer. No me puedo distraer. Persistir en la carrera es entender que todo lo que diga y haga sea Dios glorificado y el evangelio sea beneficiado. ¿Qué haces con tus tiempos libres? ¿Solo es tu beneficio o beneficias el evangelio?
Hay una escritura que vea cómo el evangelio se beneficia. Mateo 10, versículo 7. Mateo 10 dije, ¿sí? Ok. Versículo 15, desde el versículo 5, Jesús está enviando a sus 12, les dio instrucciones ahí, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego dice el versículo 7: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos sea ¿qué? Ok, te voy a decir qué quiere decir ese yendo. Yendo a trabajar, ¿encontraste la oportunidad? Predica. Yendo a la carnicería, ¿encontraste la oportunidad? Anuncia el evangelio. Yendo al banco, yendo al taller, yendo a la empresa. Ese yendo es algo que que Jesús les está diciendo mientras van. Quizás tú no tienes un llamado a tiempo completo, pero eso no significa que estás fuera del proyecto de Dios. Él dijo algo: y yendo. Y ese yendo es acción. Ese yendo es: no me puedo quedar callado si yendo a comer, yendo a una fiesta familiar, yendo no predico el evangelio. Simplemente entonces lo hice para mí, mas no para que tenga beneficio el evangelio de Jesucristo. Ahora, vamos a ver, porque Pablo dice que todo aquel que lucha, ¿verdad?, de todo se abstiene. Que es: ¿de qué me voy a abstener, pastor? La Biblia lo dice. Vamos ahí, Colosenses 3. Colosenses 3. ¿De qué me tengo que abstener? Ellos se abstienen, tienen una alimentación rigurosa, no están pensando en grasas, no están pensando, aunque las papilas gustativas se les antoja de vez en cuando algo con grasa, sin embargo ellos dicen no, porque entonces mi rendimiento baja. Son hombres y mujeres de alto rendimiento. Iglesia, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de alto rendimiento en la carrera del evangelio. Si no eres de alto rendimiento, tú mismo te vas a agüitar y a decir: no me funcionó y mejor hasta aquí le dejamos. Pero cuando Pablo le dijo a los colosenses, Colosenses 3, vamos ahí, versículo 5. Fíjate lo que dice: haced morir. Yo lo tengo que matar. No va a venir un ángel a quitarme la fornicación, a quitarme las impurezas, a los malos deseos. No. Si no eres tan privilegiado para que venga un ángel. No somos, hermano, no somos privilegiados en ese sentido. No lo piense ni siquiera por un momento. Ayúdame, Dios, que ya esta mujer no se acerque. Haz morir. O sea, ayúdame, Dios, que este hombre, yo sé que está casado, pero está bien guapo. Haz morir. No te quieras enredar. Dice ahí: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque la avaricia es: quiero más. Yo creo que el de última generación, el último de lo último, yo creo que tengo que estar en el top 10 con todos mis compañeros.
Eso es idolatría. Tú mismo te estás idolatrando. ¿Cómo yo voy a traer algo que no está de moda? ¿Cómo yo voy a traer algo que ya pasó y que está hasta viejo y que ya hasta nadie? No. Porque tu avaricia te está llevando a que tú seas idólatra de ti. Aquí hermoseándome, y se saca la selfie y la sube a la red. ¿Sabes qué eres? Eres una idólatra. No he visto que tú digas: doy gracias a Dios porque esta hermosura la formó el Dios creador. Y aunque le pongas lo que le pongas, avaricia, que es idolatría, eres idólatra de ti. Dice el versículo 6: haced morir cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué se llama hijos de desobediencia? Porque esos no son salvos. Y muchos de ellos, aún hijos, tienen actitudes desobedientes. Pero ve el versículo 7: en las cuales, está diciéndole a la iglesia de los Colosenses, vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y tú puedes decir: gracias Dios porque no soy un fornicario, un adúltero, un borracho, ya no tengo malos deseos. Pero el antidoping pasó, y ¿qué crees que dijo Pablo? Ahí le dice a la iglesia algo. El 8, por favor. Pablo descubrió otra cosa. Pero ahora dejad también. En lo otro que dijo, haced morir, ¿sí o no? Y aquí me dice, deja también. ¿Y sabe qué nos dice, iglesia? Porque si bien es cierto, no tenemos ídolos, ya no está el santo, no, mi casa, casa de Dios. Sí, pero revisa tu andar. También vosotros todas estas cosas dejen. Ira. Ya no adulteras, ya no fornicas. Pero ¿qué tal te domina la ira, enojo, malicia, blasfemia? Ay, perdóname, Dios se me chispoteó. Está hablando tu yo carnal. Está hablando tu yo no redimido. Y no es niveles de pecados, Hay que luchar legítimamente. Pelea. Y dice, pero el que pelea de todo se abstiene. De la vida antigua, gracias Dios porque me libraste. Pero en este momento Pablo le dice a los colosenses, también hay cosas que todavía están entre nosotros. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué dice el siguiente versículo? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te das cuenta cómo en la carrera del evangelio, persistir en la carrera, también hay antidoping? ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste? Por eso Pablo lo dijo. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ellos
¿Sabes por qué? ¿Cuál era su alto honor de los juegos que estaban, de los cuales está hablando Pablo? ¿Sabes cuál era el alto honor? Que ellos recibían una corona de pino, tejida de pino. Algunas veces tardaban en entregarlas y cuando se las recibían ya hasta secas estaban. Pero ellos lo hacían con ese tiempo y ese momento que nadie podía robarles. Un momento donde públicamente se entrega el premio, aunque fuera de pino. Él se sentía o ella se sentía que había logrado por lo que se había preparado. En los Juegos Olímpicos, ya estando a otro nivel mayor, ahí la corona era de laurel, era de otra categoría, pero pasaba lo mismo, se secaba y quedaba en nada, era basura. Por eso Pablo dijo, ellos, todo eso que hacen, están corriendo por una corona corruptible. Iglesia, vamos a correr para alcanzar el premio porque hay algo incorruptible. Amén. Lo incorruptible, ¿a qué se refiere? Pedro lo dice de esta manera: no se devalúa, no se deprecia, no se vuelve, quizá no le entra ninguna situación de óxido. Pedro lo dice de esta manera: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Pablo está comparando las clases de coronas y está hablando de la menor a la mayor, de lo bueno a lo mejor. Era bueno que fueras honrado en esos juegos, pero pregunta, 2 años más tarde ¿se acordarían de ellos? No. Si usted me pregunta quiénes fueron los campeones mundiales de los Juegos Olímpicos pasados, ni idea tengo. ¿Quién se acuerda de ellos? Pero es su momento, porque es el momento en que la bandera de su país ondea en lo más alto, se escucha el himno nacional y ese es un honor, pero es algo corruptible. Corruptible, se la pueden robar. Pero el Señor, cuando el apóstol Pablo, cuando está diciendo para recibir una corona corruptible o una corona incorruptible, está hablando no de algo terrenal, sino de algo eterno. Gloria a Dios. Pero por eso Él nos dice: persiste en la carrera. Amén. Hay una convicción del llamado, hay una convicción de abstenerse, convicción de alcanzar el premio. Pero te digo algo, no te lo voy a decir de otra manera más que en la misma manera que terminábamos la conferencia pasada. Necesitamos un entrenador. Porque si bien es cierto, el primer punto me dice: corre para recibir el premio. Y el segundo punto me dice: no es lo que quiero, sino lo que necesito. Yo sé que a lo mejor esta palabra dices: bueno, es que yo esperaba. No es lo que quieras, es lo que necesitas, hermano. Por eso se habla esta palabra. ¿Por qué seguir corriendo por lo que perece, por lo corruptible, por lo que se va a quedar? Nadie podrá llevarse nada de este mundo. ¿Por qué gastamos todo nuestro oxígeno que viene de Dios, que nos lo da Dios, en cosas triviales, pasajeras? ¿No será que entonces el darle gloria a Él y honrarle a Él está pero bien lejos? Si lo que hacemos todos los días honra, glorifica a Dios,
hermano, felicidades. Qué bueno, siga adelante, hermana. Pero si te das cuenta que tu pensar en Cristo no es como tu respirar. ¿Cuántos esta mañana pensamos en Cristo? ¿Qué pensaste? ¿Irá a haber gasolina? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pero qué diferente es pensar, Señor, en medio de esta crisis, gracias porque tú tienes el control. Y quizás me digas, bueno, usted lo dice porque trae el tanque de su camioneta lleno. Hermano, no es así, sino es confianza que Él es fiel. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Al contrario, Él cuidará de su obra, de sus manos. Gloria a Dios. Pero entonces, no es lo que quiero, porque el pecado sabe rico, es apetecible, se disfruta. Y este tipo de disciplina, ir a contienda y dice, mata, muere, deja eso. ¿Cuántas veces estás discutiendo por una herencia? Inviertes tu dinero. ¿Por qué hay que pelear? ¿Por qué hay que luchar? ¿Por qué se lo tengo que dejar? Y no eres capaz para pensar en Dios y decirle, Dios, voy a ir a tu casa, pon en mi corazón de qué tamaño tiene que ser mi ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y el propuso en su corazón no es hasta que llegamos aquí, es pensar en Él, es decirle gracias. Este es el primer día de la semana. Gracias, Dios, porque iré con mis hermanos, iré a congregarme con los salvos y juntos pagaremos nuestros votos, juntos cantaremos a ti, Señor, nuestra roca eterna. Y entonces en medio de la congregación de los santos envía a Dios bendición y vida eterna. Gloria a Él. Amén. ¿Lo está entendiendo? Vamos a Juan, hablando del entrenador. Sé que el tiempo se acabó. Esto es como las piñatas también. Tu tiempo se acabó. Juan 14, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice. ¿Ya lo tiene ahí? Si me amáis, ¿qué dice? ¿Cuántos le aman? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos aman a Jesús? Entonces sin duda guarda sus mandamientos. No, ya las manos se bajaron. Claro. ¿Cuántos le aman? Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Y parecemos seguidores del tema. Amén. Pero no es así. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador estará con nosotros para siempre. La palabra griega de consolador o de ayudador es cuperete. El cuperete era un hombre que no se despegaba del rey porque su trabajo estaba en la corte. Así que si el rey movía una mano, ya sabía el cuperete de qué se trataba. Si el rey hacía un movimiento con su cabeza o con los ojos, el cuperete, algo se ofrece, debo de atender. ¿Qué necesita? El Espíritu Santo, hermanos, Él es nuestro cuperete, pero no es nuestro criado. Esa es la diferencia.
el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, pero tampoco le conoce. Ahora, ¿por qué le conocemos nosotros? Porque cuando fuimos salvados, cuando Él nos resucitó y nos dio vida, en ese momento el sello de su Espíritu Santo produce propiedad. Somos de Él. Amén. Y por eso podemos conocerle y por eso le podemos ver. Pero ustedes no lo conocéis porque mora. Pero vos dice, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, mora en ustedes y estará en ustedes. Qué interesante, hermanos. No es una fuerza, no es como que quiero prender el foco porque no veo. No, el Espíritu Santo que habita dentro de mí me llevará, me dirigirá a tomar decisiones correctas. Yo no sé cuáles son las decisiones que en este año tengas que ver, quizás tomar, quizás con quién te casarás, qué carrera vas a tomar, que esto, que de aquello, cómo le haré, otro trabajo, tendré una deuda nueva, tendré alguna situación de crédito. Amados, el Espíritu Santo está ahí, dice, con ustedes y estará en ustedes. Amén. Está conmigo, al lado mío, pero también en mí. ¿Se da cuenta de eso? No solamente llega mi ayudador, gracias papá, sino habita dentro. Y ese Espíritu Santo que habita me va a llevar a entender que lo que estoy haciendo no es correcto. Me va a llevar a tomar una decisión clara, muy difícil, pero prefiero tu voluntad, Dios. Muy difícil, pero prefiero oírte. Ese es el Espíritu Santo. Está en ti, habita dentro de ti. ¿Qué dice el versículo 17? Estará y morará. Ahora vaya al versículo 26. Allá adelantito está. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire el Espíritu Santo, ¿qué más? Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo te va a recordar a alguien de la iglesia, de la familia, pero no te lo recuerdas simplemente, ay, me acordé de ti, hermano. No, en ese momento quizás, sometido a su voluntad, es decirle, Dios, si está pasando tu hijo, tu hija por algún problema, Dios, por algo estás regalándome este nombre. Padre, fortalece su fe, dale gracia, dale favor. Cosas que se nos olvidan. Y el Espíritu Santo dice, oye, te faltó en tal aspecto. Oye, sí, de veras, gracias, gracias Dios, porque yo sé que en esto tú estás en todo. Gracias Dios. Aún en el hecho de que de repente dices, uy, se pasó el colectivo, se pasó. El Espíritu Santo, cálmate, vas a llegar tarde, ya lo sé, pero es que ahí iban unos rateros. El Espíritu Santo, hermanos, o sea, no es juego, no es un chiste. Si el Espíritu Santo está en ti y habita en ti, desde el momento, nunca digas, ay, parece que hoy me levanté con el pie izquierdo. Nosotros no estamos pensando en eso. No, tú eres mi Señor, tú eres mi guía, en ti está mi fundamento. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos
tienen la seguridad de que Cristo está, que tiene el Espíritu de Cristo en su vida? A ver, levante la mano los que tienen seguridad de que el Espíritu de Cristo está en su vida. Ok, escúchenme ustedes que levantaron sus manos. El Espíritu de Cristo está ahí, pero a través del Espíritu Santo Él hace una obra de consolador, de enseñador y de purificador. El mismo Espíritu Santo va consumiendo esas cosas que yo le digo: Señor, no es correcto lo que estoy pensando, no es correcto lo que estoy haciendo, perdóname. Espíritu Santo, ayúdame. Si de repente estás empezando la carrera y dices: bueno, recibí algo, me dijeron que hay que orar y a ver qué corresponde, cuál lectura bíblica, y quizás estás orando y en ese momento vienen pensamientos, estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué lo haces? Ni te oyen. Además tú te andas portando re mal, porque el enemigo así es. No desistas, no te levantes, aguanta otro minuto y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame dirección. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, y cuando tú empiezas a decirle eso, el Espíritu Santo viene y Él es tu ayudador. Pero si dices: no, esto ni funciona, no, hermanos. El Espíritu Santo, Él es el gran entrenador. Amén. Levanta tus dos manos. No voy a orar por ti, sino el mismo Espíritu Santo que habita en ti, Él es el que te va a decir. Empieza a orar: perdóname, Señor, porque lo había hecho en mis fuerzas.